Se cuenta que un hombre dejó a su esposa por otra mujer. La esposa, desconsolada, encontró cierta esperanza cuando leyó en la Biblia: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella creía que este texto le aseguraba que su esposo dejaría a esa otra persona. Lamentablemente, este es un ejemplo de una mala interpretación que se da a la Biblia. Por eso tomemos mucha atención a esta lección, a la lección por qué es necesario interpretar la Biblia. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 6. Nuevamente nos encontramos a una lección muy importante, y en este estudio vamos a ver también tres objetivos. En el primer objetivo estudiaremos aquellos aspectos que no ayudan a una correcta interpretación de la Biblia. En el segundo veremos lo contrario, qué aspectos sí ayudan a tener una buena interpretación. Y por último responderemos a la pregunta: ¿por qué debemos interpretar la Biblia? Desarrollemos entonces el primer objetivo. ¿Qué aspectos no me ayudan a una correcta interpretación? Para esto, nuevamente vamos a recordar a los dos discípulos que iban a Emaús. Ahora, ponte a pensar en estos aspectos. En primer lugar, la nación judía estaba viviendo por siglos bajo opresión. Desde los babilonios hasta el Imperio Romano, ellos no eran libres. En consecuencia, soñaban con esa libertad de ser un pueblo libre de cualquier yugo. Y por supuesto, también tenían ambiciones, ya sean personales o como nación. Este conjunto hizo que en ellos se gestaran ideas preconcebidas sobre el futuro Mesías o sobre la misión del Mesías. A esto le llamamos presuposiciones. Es decir, yo voy a leer la Biblia ya con una idea, y a veces voy a querer que la Biblia se adapte a esa idea. Por eso no reconocieron al Mesías cuando llegó, porque bajo su presuposición ellos estaban esperando a un Mesías que los libere del yugo romano y se proclame rey, llevando a Israel nuevamente a su gloria. Esta es la presuposición que muchas veces nos desviará del estudio de la Biblia. Ahora veamos el segundo aspecto, y de acuerdo al capítulo 9 de Juan, tenemos que entender y aceptar nuestra condición. Es decir, el pecado, lamentablemente, afecta también nuestra forma de pensar, y mucho más con la Biblia. Hay tres puntos que debemos cuidar muy bien. El primero es el autoengaño, del cual advierte Apocalipsis 3. El segundo es la duda. Y por último, el orgullo. Estos tres pueden desviarnos cuando interpretamos la Biblia. El autoengaño nos puede llevar a creer que ya mi conclusión es correcta y quizás no armonice con el resto de la Biblia, pero me autoengaño, es decir, estoy convencido de lo que yo encontré es correcto. Fatal error. La duda me lleva a no aceptar la veracidad del mensaje bíblico, y en este tiempo hay muchas fuerzas que nos llevan a dudar, como la evolución, por ejemplo. Y eso hace que rechace la historia bíblica. Finalmente, el orgullo a veces nos hace creer que somos jueces para decir qué cosa es y qué cosa no es correcto en la Biblia. Todos estos simplemente tendrán como consecuencia una mala interpretación de la palabra de Dios. Tenemos que cuidar entonces las presuposiciones y el pecado influyendo en nuestro razonamiento. Ahora, en el objetivo 2, veamos aquellos aspectos que sí nos ayudarán a interpretar bien la Biblia. El primero tiene que ver con el idioma y la traducción, pues si recordamos bien, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, mientras que el Nuevo ha sido escrito en griego. Obviamente ambos testamentos han sido traducidos, y es por eso que nosotros podemos entender en nuestro idioma. Esto no quita el hecho de que quizá yo pueda conseguir un diccionario, una traducción o textos que me ayuden a fortalecer
en la traducción y el mensaje de la Biblia. Ya los libros de Corintios, Juan y Hechos, por ejemplo, resaltan la traducción para que el mensaje se entienda. La traducción es muy importante para que comprendamos bien el mensaje. Aquí simplemente me gustaría resaltar cuando Primera de Corintios menciona lenguas, el don de lenguas, esto debe entenderse como idiomas que son conocidos, como idiomas que se hablan en diferentes países. Pongo aquí el hebreo, el griego, español, inglés, etc. No está hablando de lenguas desconocidas, sino lenguajes que son conocidos por diferentes personas en el mundo. Junto con la traducción, hay otro factor que ayuda en la interpretación. Para eso recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 17. Él dice que todos venimos de una sola sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que el mensaje bíblico es para todo el mundo y no está limitado a la cultura a la cual fue escrita o en el cual fue escrito. Sin embargo, la cultura sí puede influir en el escritor. Vamos a poner este ejemplo. Cuando yo leo ya traducida la Biblia, en Éxodo 7:3, por ejemplo, encuentro que Dios endureció el corazón del faraón. Pablo habla al respecto en Romanos 8. Y a primera instancia yo puedo entender que es Dios el responsable de que el corazón del faraón se endureciera. En consecuencia, Dios sería el responsable de su perdición. Y hay muchos que así enseñan. Pero vamos a ver el contexto, como les mencioné, en este caso, del pensamiento judío. Es decir, cómo piensan los autores bíblicos. Para los judíos, una persona es responsable de cualquier acto por el simple hecho de haberlo permitido. No solo porque lo ejecutó, sino porque también lo permitió. En consecuencia, si Dios permitió que el corazón del faraón se endureciera, ellos lo interpretan en el hecho de que Dios es el que también hizo que el corazón se endureciera. En ese contexto podemos entender que realmente influyó el pensamiento de la cultura judía. Lo que realmente debería ser es que Dios permitió que el corazón del faraón se endureciera. Es por eso que debemos entender también cuál era el pensamiento, cuál era la cultura del escritor para que nosotros podamos discernir en todo ello y sacar un correcto mensaje. Con los dos objetivos estudiados, ahora respondamos por qué es importante interpretar la Biblia. Hay algo que hasta aquí debió quedar claro. El estudio de la Biblia requiere dedicación, requiere tiempo y esfuerzo. Tenemos aquí al lector de la Biblia. Ya tenemos una traducción, la Biblia que tenemos a la mano. También estamos averiguando o estamos buscando cuál era el pensamiento, cuál era el contexto en el cual la Biblia fue escrito y si esto influyó. Pero lo más importante es someternos a la dirección del Espíritu Santo, utilizando las otras herramientas. Así yo puedo estudiar y al estudiar, conociendo todo esto, voy a tener mucha más facilidad para entender la Biblia y obviamente estoy siendo guiado por Dios. Por eso, en Nehemías y en Segunda de Pedro se hace un énfasis al correcto uso de la palabra de Dios, a la correcta interpretación. Si yo considero todo lo anterior, el mensaje que yo estoy dando va a ser correcto y claro, no solo para mí. También tengo que hacer el esfuerzo para que todos entiendan y conozcan la verdad. Y ojo aquí, si yo me desvío un poco de la verdad que está escrita en la Biblia, en consecuencia puedo llevar a muchas personas al error. Es por eso que se hace importante interpretar de manera correcta la palabra de Dios. Ahora, con todo lo que hemos estudiado, yo creo que es importante que respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué preconceptos pueden estar influyendo en mi estudio de la Biblia? ¿Por qué debo cuidar el contexto del pasaje bíblico antes de asumir una conclusión? Finalmente, ¿por qué el mundo necesita con gran urgencia
oír el mensaje bíblico con claridad. Finalmente, te invito a que decidas iniciar y continuar con hábitos de estudiar cuidadosamente la Biblia y también sometamos nuestros pensamientos a la autoridad de la palabra de Dios. Prepara también tu corazón para la siguiente lección que titula Idiomas, textos y contextos. De esta manera estamos finalizando esta nueva lección. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.